Y te doy la bienvenida a un nuevo espacio de En Vivo. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un tema súper interesante. Nos acompaña Adriana Vieira Lara. Adriana estudió literatura, es emprendedora en temas de gestión cultural, también es entrenadora en hábitos de lectura y recientemente ella me prestó un libro que me cautivó de una autora que se llama Elaine Aron y se titula El don de la sensibilidad. Adri, aparte de su labor como entrenadora en hábitos de lectura, acompaña a jóvenes y a niños con altas capacidades, niños y jóvenes altamente sensibles, y ella pues descubrió también a raíz de este acompañamiento que ella es una persona altamente sensible. Entonces nos viene a contar un poco acerca de su historia. Vamos a hablar obviamente acerca de este libro y finalmente pues nos tiene una invitación muy bonita para unirnos a un taller gratuito que ella va a realizar la semana que viene en torno a personas altamente sensibles. Les voy dando la bienvenida a este espacio. Por aquí veo que Adri ya está con nosotros. Hace mucha ilusión que podamos conversar de este tema el día de hoy, tema que no conocía y que gracias a Adri y al préstamo que ella me hizo, pues ya conozco. Hola Adri, ¿cómo estás? André, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo feliz de finalmente tenerte aquí en este espacio, que teníamos tiempo coordinando, pero bueno, ya hoy finalmente lo logramos. Yo también feliz de estar aquí, especialmente porque hoy quiero hablar de un tema del que tengo tiempo, con el que tengo tiempo conviviendo y cohabitando, y me encanta tener la posibilidad de que en tu espacio sea la primera vez que yo hable del tema, ¿no? Se ha hablado de manera muy privada y particular con las personas a las que estoy ayudando, a las que estoy apoyando, pero de verdad que muy agradecida por estar aquí compartiendo con tu comunidad. Gracias, Aira. Gracias por tomarte este tiempo. Pero mira, para iniciar, cuéntame, ¿cómo tú descubres este tema de personas altamente sensibles? Porque te confieso que la primera vez que lo escuché fue gracias a ti y gracias al préstamo del libro que me hiciste. Sí, mira, yo de hecho cuando conversábamos para ver cómo titulábamos nuestra charla de hoy, yo te sugerí titularla de qué hablamos cuando hablamos de personas altamente sensibles, ¿no? Porque el término sensible lo usamos muchísimo. De hecho, nosotros como seres humanos, bueno, podemos decir que todos somos sensibles. Además que cuando te dicen, cuando tú preguntas en cualquier espacio en el que te relaciones con otras personas, oye, tú eres sensible, todos queremos ser sensibles, ¿no? Pero sí hay una diferencia y estamos aquí para eso. No todos somos altamente sensibles, ¿no? Antes de ahondar en eso, me encantaría, bueno, contarte un poco mi historia personal, ¿no? Yo llegué a la década de los 40, a mis 40, y como que teniendo ciertas etiquetas de mi entorno cercano, ¿no? Oye, tú eres poco sociable, eres como tímida, pero te relacionas bien, mm, te cansas, no te gusta estar con mucha gente, te cuesta dar el primer paso para conocer a extraños. Yo crecí como con una serie de fama, ¿no? Entre mi entorno. No preocupada porque siempre, afortunadamente, André, tuvo un entorno familiar y cercano que siempre respetó mis diferencias o mis manías, porque generalmente son rasgos que engavetamos en esa gaveta de manías, ¿no? De fobias. No me gusta el sol, no me gusta ir a la playa porque me insolo a las horas, no a los días, a las horas, ¿no? Sí, yo tenía una serie de etiquetas, ¿no? O como te digo, de fama, de características muy particulares, ¿no? Y el año pasado yo empiezo a investigar porque afortunadamente pues yo tengo 5 sobrinos y empiezo a darme cuenta que en mis sobrinos hay patrones de conductas que se parecen muchísimo a las mías, ¿no? Entonces, de hecho, con 2 sobrinos en particular, el chiste familiar era
igualito a la tía Adriana, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser que estos niños tengan una copia exacta de esta característica, ¿no? Y ahí ya me empezó a llamar la atención, especialmente también porque veía que eran características que de pronto era difícil gestionar en casa, ¿no? Por ejemplo, lloran de manera sin que haya un motivo, una razón, ¿no? Que tú consideres una razón de peso, ¿no? Tú como adulto, se desbordan con luces, no les gustan los ruidos, se tapan los oídos, y no son muy buenos siendo sociables con extraños, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué es esto, no? Esto que se está repitiendo. Yo no me quedé con el tema de que ahí se parecen a la tía Adriana, ¿no? Y ya, hay un chiste y afortunadamente mis hermanos crecieron con esa tía Adriana y saben más o menos cómo manejar esto. Y paralelamente, mientras yo empiezo a estudiar esto, recuerdo que hubo un libro que a mí me detonó muchas cosas en mí, que fue un libro escrito por una psicóloga española llamada Olga Carmona. Eh, Ella escribió ese libro con su esposo y era un libro sobre altas capacidades intelectuales en niños, cómo hacer para ayudar a niños que destacan en un área específica de conocimiento, que tienen algún talento, ¿no? Y en ese libro ella menciona el tema de que estos niños con altas capacidades también podrían ser niños altamente sensibles, ¿no? Entonces, cuando ella empieza a escribir a los niños altamente sensibles, mi niña interior estaba allí y que, oye, entonces me parece mucho a mí, ¿no? Cuando era pequeña, porque he madurado en muchos aspectos, ¿no? Y ella allí cita a una doctora que se llama Elaine Aron, que es justo el libro que tú mencionas cuando me presentaste, ¿no? Y ella, ese no fue el primer libro que yo leo. Yo precisamente, como estaba con el tema de mis sobrinos, con el tema de apoyar a niños en el tema de lectoescritura, me empiezo a dar cuenta que hay un rasgo que no es tan poco común, ¿no? Empezando por mí, en realidad yo debo decir que cuando yo empecé a sentirme identificada con lo que me estaban diciendo fue algo muy bonito, ¿no? Porque yo estaba buscando ayuda para entender a mis sobrinos y a mis alumnos, ¿no? Y resulta ser que detrás de eso estaba entenderme a mí, ¿no? Adri, Entonces fue un tema, pero, sí, pero allí volviendo a ese tema de que, ok, no empezaste con este libro, pero empezaste con otro, creo que es Los niños altamente sensibles de Elaine Aron también, ¿cierto? es el don de la sensibilidad Ajá. en la infancia, En la ¿no? infancia, de la Yo sensibilidad. llego a ese libro, Ajá. ¿Y qué André, ocurre? ¿Qué ocurre cuando empiezas a leer ese libro? bueno, ahí yo debo decir que dicen que los puntos de inflexión son que si cuando pasas de los 30 a los 40 o de los 20 a los 30, yo ahí tuve un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Porque debo decir, mira, yo soy, tú sabes, y las personas que de pronto de mi comunidad que están aquí o personas que me conocen saben que yo soy una lectora empedernida, ¿no? Y yo me dedico a la promoción de la lectura. O sea, hay algo que he hecho en mi vida es leer, ¿no? Para mí fue un punto de inflexión y lo voy a decir un poco de manera un poco gráfica. Este fue el primer libro en mi vida que yo leí desde la primera página y sentí y entendí que estaban hablando de mí, solo de mí. O sea, si yo a ese libro en la portada le hubiera podido poner Adriana Elena Vieira Lara, lo hubiera puesto. O sea, esta eres tú, ¿no? Impresionante. Esto te tuvo que Entonces, haber movilizado. fue una cosa, mira, yo leí ese libro y yo lloré, pues sané, o sea, lo que más hice fue sanar, ¿no? Porque en realidad yo les puedo resumir que lo que yo hice fue eh, honrarme, ¿sí? Y fue maravilloso, fue un regalo, porque me di cuenta que yo no era la única, que yo estaba acompañada, porque mira, este rasgo lo tiene, cuando Elaine escribe ese libro, que lo escribe a finales de los 90, ella habla de un 20% de la población. En las últimas investigaciones estamos hablando de que el 30% de la población es altamente sensible, ¿no? Entonces me di cuenta que pues no estaba sola en muchas cosas con las que yo me sentía sola o diferente, ¿no?
Y a partir de ahí fue, bueno, un camino muy iluminador, es como una autopista, ¿no? En donde hay luces y sombras, porque en realidad yo fui una persona que yo no tuve problemas de aprendizaje en el colegio, yo no tuve problemas de socialización. Mm, Debo decir que yo llego a mi edad y yo no estoy medicada, no he sufrido de depresión, no tomo medicinas para dormir bien, para conciliar el sueño, no tengo ninguna dolencia física, ¿sí? Eh, Sin embargo, leyendo el libro me doy cuenta que hay aspectos de mi personalidad, de mi forma de aprender, que tienen que ver con eh, tener aquí en esta vida un sistema nervioso altamente sensible, ¿sí? Es una realidad biológica. No es que, y esto lo digo aquí, ay, yo me siento identificada con lo que Adriana está diciendo, pero por empatía, ¿no? Oye, qué bonito. No, esto se trata, o sea, tú no eres una persona altamente sensible porque lo deseas, sino porque primero es una realidad biológica. Tú tienes un sistema nervioso altamente sensible y eso marca algunas cosas en tu aspecto o en tu forma de eh, conectar con la información, en tu forma de aprender, en tu forma de mirar y leer el mundo, ¿no? Una de las cosas que tiene una persona altamente sensible es que es capaz de leer las sutilezas de su entorno, cosas que no se ven. Y eso puede ser o te puede traer muchas ventajas en tu vida, porque tú lees energía, eres intuitivo, comprendes al otro sin que te lo explique verbalmente, eres capaz de adelantarte a hechos que ocurren en tu vida, ¿sí? Eres profundamente empático, pero no porque te lo propongas, te sale natural, ¿sí? Porque aquí hay gente que dice, no, yo también soy empática, pero a lo mejor tú has aprendido a ser empático, ¿sí? Sí, yo creo Y que, te lo... Adri, eso es súper importante. Ser altamente sensible no equivale a ser empático. Puedes, puedes desarrollar la empatía, así no tengas ese sistema nervioso del que tú mencionas, pero la persona altamente sensible, y lo sé por experiencia de estar al lado tuyo, ¿verdad? Tú tienes una capacidad y una intuición tan activa que tú a veces eres capaz de anticiparte a eventos o al comportar la conducta de personas, que de hecho tú me dices de pronto un día, mira, a esta persona le está pasando algo, o hay algo a esta persona que no me convence. Y pasan los meses y surge esa sospecha. Y yo me quedé impresionada porque yo siempre pensaba, bueno, Adri es bruja, ¿no? Adri es intuitiva. Pero no, resulta ser que tú tienes esa capacidad como que de armar todo el mapa, todo el esquema mental y poder ver cosas que el resto de nosotros, porque yo no soy una persona altamente sensible. De hecho, cuando tú me pasaste el libro, en el libro hay una evaluación, una autoevaluación que yo hice y yo no soy, o sea, hay algunas que dieron que sí, pero otras que no. Pero tú, en cambio, al hacer la autoevaluación, pues te diste cuenta que definitivamente eres una persona altamente sensible, pero Sí. nuevamente, no significa que todas las personas empáticas sean altamente sensibles, no significa eso. No, para nada. De hecho, mira, esto me da pie para decirte que es como si todos los seres humanos somos sensibles, ¿cierto? Pero hay una escala. Hay baja sensibilidad, hay una mediana sensibilidad y está la alta sensibilidad, ¿sí? Eso no significa que eso no es una escala de juicio de valor. Estos son los malos, estos son los más o menos, los regulares y los altamente sensibles son buenísimos, ¿no? No se trata de eso, se trata de una escala que tiene que ver con ese sistema nervioso, ¿sí? Entonces, es probable que tú seas una persona que no sea altamente sensible, sin embargo, tienes sensibilidad hacia los ruidos o hacia los sonidos altos, ¿sí? Eso a ti, solo esa característica, no te hace altamente sensible, ¿sí? O de pronto tú tienes un umbral del dolor bajo, ¿sí? Que es otra característica que suele unirnos a las personas altamente sensibles. No soportamos el dolor, de hecho en los niños se ve mucho. Es un trauma y una tragedia familiar llevar a un niño al médico, llevarlo al odontólogo, ¿sí? Porque él siente la aguja de la anestesia 8 veces más o 9 veces más de lo que lo sientes tú,
persona no altamente sensible, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de entender el rasgo, ¿sí? Porque en la medida que tú entiendas el rasgo, lo asumas, tú puedes ayudarte y ayudar al otro, ayudar a tu hijo, ¿sí? Ayudar a tu pareja, a tu papá, ¿sí? Que notas que tiene, oye, pero qué maniático. De hecho, André, mira, hay un libro de Elaine Aron que comienza así: eres demasiado intensa, eres excesivamente sensible, ya estás cansada, no estarás asustada, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Que eres tan tímido. Es que no sabes divertirte. Te falta confianza en ti mismo. ¿Esto te resulta familiar? ¿Esto es algo que tú has oído en tu vida? Extremadamente, extremadamente familiar, pero no para mí, sino que yo más bien lo digo, yo más bien le he dicho esto a ciertas personas, Sí, sí, incluyéndote, sí, sí, incluyéndote, total. y claro, dentro de mí ha generado una compasión impresionante, porque claro, gracias a este descubrimiento, a este hallazgo, comprendí bueno, que hay cosas que de pronto a ti te sobreestimulan como persona altamente sensible, pues que no te gusta de pronto, quizás rechazas muchas invitaciones sociales precisamente porque disfrutas de tu soledad, disfrutas de tu zona de confort, ¿verdad? Y sencillamente pues tienes que aprender a gestionar esos tiempos y esas interacciones con las personas, ¿no? Y eso me parece fascinante. Adri, y Leina Aron en el libro, ella Sí. menciona dos cosas muy importantes, ¿no? Y son las características de una persona altamente sensible. Y las personas que se están uniendo, estamos hablando acerca del libro El don de la sensibilidad de Elaine Aron y con Adri, que ella identificó que es una persona altamente sensible gracias a la investigación de Elaine Aron. Este, y es el aspecto neutro, ¿sí? Porque hay personas que de pronto pueden ver el tema de la alta sensibilidad en las personas como un don y otros que lo pueden ver como una pesadilla, ¿sí? Precisamente por esa sobreestimulación, pero ella hace énfasis en que es una característica neutra. Cuéntanos cuáles son las características a nivel físico, de pronto emocional, mental, etcétera, de una persona altamente sensible y qué ocurre cuando de pronto esa persona no tiene conciencia de esta información y no tiene conciencia de sí misma, no se ha conocido y puede caer en estos temas que tú mencionabas al inicio, ¿no? De pronto una adicción al alcohol, a los medicamentos, ¿sí? A las drogas. Cuéntanos un poco acerca de esas características, por favor. Sí, bueno, primero quería hacer mención del libro, los libros de Elaine Aron, ella los escribe originalmente en inglés, ¿sí? Y fíjate que qué importante y qué interesante hablar de esto contigo porque tú eres traductora, ¿no? Y mira qué importante es el tema de las traducciones, ¿no? A mí me parece totalmente desafortunado y no me da pena decirlo el título que le dieron en español al libro, El don de la sensibilidad, porque en realidad no es un don, es un rasgo neutro. De hecho, el título en inglés del libro de la doctora Aron es Personas altamente sensibles. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Esto es un rasgo neutro. ¿Por qué neutro? Porque tú, persona, de manera autónoma, vas a decidir si eso va a ser un don o no. ¿Sí? Es un tema de decisión, ¿no? Y es un tema es una decisión que vas a tomar todos los días de tu vida, ¿sí? Entonces algo, una especie como de claroscuro, ¿no? Es neutro. Y para ser más gráfica, es como si cuando tú descubres que eres una persona altamente sensible y decides, listo, vamos a empezar a jugar este partido 0-0. Ahora, si tú me dices, eres altamente sensible, guau, es un don, tú estás empezando a jugar ese partido ganándolo tú. Ay, vamos a empezar a jugar un partido y vas ganando 5-0. ¿Cómo empiezas a jugar ese partido? Relajado. Aquí no hay que hacer nada, es un don, tengo un superpoder. ¿Sí? Entonces, si tú definitivamente comienzas a jugar el partido de ser una persona altamente sensible desde la neutralidad, ¿sí? Vas a ser capaz
de ver las ventajas y las desventajas que tiene ese rasgo, ¿sí? Y regularte, balancearte. Entonces es maravilloso, ¿no? Porque la tarea no está hecha, la tarea la tienes que hacer tú. Entonces, fíjate, mira, de las características generales me gustaría hablar y yo voy a ahondar sobre esto en el micro taller que voy a tener el jueves 16 de este mes, ¿sí? No lo puedo decir todo porque, André, tú generosamente estamos conversando, pero no podemos estar aquí muchas horas hablando de Y esto. Adri, Yo, resaltar que el microtaller es gratuito, o sea que al sí, final de este envío vamos a colocar el enlace para que las personas puedan inscribirse y para sí, que tú puedas ir más profundo, ¿no? Al tema del claro, proceso si de quedaste representación. inquieto, si hay algo que te resuena de lo que estamos hablando, Andreina y yo en este momento, creo que hay muchas cosas que puedes aclarar o darle más forma en este microtaller en el que yo voy a estar divulgando de alguna manera esta información. Esta información no la inventé yo, ¿no? Yo estoy siendo divulgador, diciendo lo que dicen los libros, ¿sí? Obviamente lo estoy enriqueciendo con mi experiencia personal que he tenido, no solo por identificarme con el rasgo, ¿sí? Sino por trabajar con niños y personas que tienen el rasgo, ¿no? Que son personas altamente sensibles. Entonces, mira, una de las características es que nos gusta reflexionar demasiado. Es decir, somos conscientes, meticulosos, intuitivos, procesamos profundamente la información. ¿Cómo se traduce esto en la cotidianidad? Vamos a comprar un apartamento. Ay, vamos a empezar a ver a los apartamentos. Y vamos al primero. ¿Te gustó? Lo compramos, te dice tu esposo o tu esposa. No, déjame y lo mastico. Ese déjame y lo mastico para un paz es imprescindible. Porque ese paz, o de una te puede decir, este no, hay que ver otro, porque se dio cuenta que ese apartamento huele mal, porque pasan unas aguas negras, que en ese apartamento hay mosquitos, y resulta ser que efectivamente cuando se van al carro ven que está pasando un río por allí, ¿sí? O una quebrada, y eso atrae mosquitos. Entonces, mira qué maravilloso puede ser paz, porque tú de una, o sea, tienes una visión holística, pero también qué tormento si no lo llevas bien, porque entonces tú te enganchas en las opciones y puedes estar comprando apartamentos 5 años de tu vida. Sí, procesamos la información de manera muy profunda. ¿Por qué? Porque vemos todos los escenarios. Aquí hace calor, aquí hace frío, la temperatura no está bien, no huele bien, está mal pintado, la habitación principal da con la habitación principal del de al lado, es decir, que aquí no va a haber intimidad. Todo eso lo ve un paz en la visita que dura ver un apartamento. Entonces imagínate, ¿no? Esa profundidad, ve los colores, siente. Bueno, es impresionante. Eso es un rasgo. ¿A ti te suena? ¿Has conocido personas así además de mí? Bueno, estoy segura de que sí he conocido a más personas, pero creo que mi referente más cercano y con el cual me conecto y me río por todas las anécdotas y por todas las veces que de pronto hemos discutido o hemos tenido diferencias, justamente surge, ¿no? A partir de este rasgo oye, que me parece impresionante que sea el 30% de la población que de alguna manera, a raíz de las investigaciones de Elaine Aron, puedan identificarse dentro de esta categoría. Pero me lleva a lo siguiente, Adri. ¿Es esto una etiqueta más? Entonces, porque fíjate, tenemos Sí, Enneagrama. pero ya va, pero espérame un momento. Te dije una primera característica. Sí, yo te voy a responder a esa pregunta. La Dale, segunda, yo te voy a dar solo 5. En el micro taller vamos a profundizar. adelante. Pero me gustaría que es que aquí hay personas, es muy probable que tú estés identificando que tú eres una persona altamente sensible, lo estás sospechando. Eh, o estás detectando que tu hijo, tu hija, tu sobrino es una persona altamente sensible. O como te digo, tu esposo o tu esposa, ¿sí? La persona con la que estás saliendo.
Entonces, ¿qué ocurre? Somos buenos detectando errores. Imagínate tú eso, que tú puedes decir, wow, qué maravilla, ¿no? Sobre todo para un consultor que llegue y revisa de pronto, no sé, un contador que revisa las cuentas, ¿no? Y aquí está, ¿dónde está esta factura? ¿Dónde está no sé cuánto? Pero te digo lo otro, ¿no? Que me encanta verlo de manera poliédrica. Eh, Esto te puede hacer que tú seas tu peor enemigo. ¿Tú te imaginas el nivel de autocrítica que tú tienes? Porque te das cuenta del error y eso hace que de pronto tú, si estás descentrado, persona altamente sensible, nunca nada sea suficiente. Tú no eres suficiente bueno, tú no eres suficiente buena madre, suficiente esposa, suficiente hija, suficiente experta en marketing. Siempre hay más. ¿Por qué? Porque tú captas el error, la falla, la carencia. No tiene que venir tu jefe a decirte en qué te equivocaste. Tú ya lo sabes. La embarré. Yo no debí decir esto. Lo sabes. Uy, con mi hijo. Entonces imagínate, eso te lleva a unos niveles de autocrítica y de perfeccionismo que pueden llevarte a enfermarte, a ser un insatisfecho, a no estar nunca feliz ni pleno, ¿no? Por eso. Fíjate, yo estoy tratando de darte la característica y de pronto la luz y la sombra, ¿no? Pero imagínate, bueno, imagínate una niñera paz, espectacular, un vigilante, un bombero, un policía, el error, la falla, aquí pasó algo, ¿sabes? Un corrector paz, un editor paz, ¿no? Y ahí es donde yo voy, mira, André, una de mis, bueno, y tú lo sabes y lo digo aquí públicamente, una de las misiones que yo tengo hoy en día es sacar esta información, conocerla, ¿sí? Que la conozcamos, porque eso es una realidad que vivimos en estos cuerpos. Tú tienes un sistema nervioso altamente sensible. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué haces tú, terapeuta, que lee el tarot, hace Reiki, lee registros akáshicos y tú no conoces este rasgo? Que ojo, la salvia no te va a ser suficiente para limpiar la energía. Es que tú estás conectándote con la energía del otro sin saber desprenderte. Porque criatura, tienes una realidad biológica. Adri, y ahora que tú mencionas ahorita, obviamente estás hablándole a los terapeutas, a los tarotistas, a los lectores de registro akáshicos, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que hemos descubierto, ¿no? A raíz de estas lecturas y de tu, digamos, tu acompañamiento, ¿no? Con jóvenes y con niños, niñas de diferentes edades, es que ni siquiera los psicólogos, o por lo menos aquí donde vivimos, ¿no? Ni los psicólogos ni los psiquiatras conocen estos rasgos y qué peligro, ¿no? Porque de pronto te llega un niño con estos rasgos y piensas que no, necesita medicamento, medicación, y no se trata desde esta visión un poquito más humana, ¿no? Un poquito más holística de los hallazgos que Elaine ha realizado pues desde los años 90, como bien lo mencionas tú. Mira, ¿Cómo? sí, yo en este camino he vivido ciertas frustraciones, ¿no? Porque eh, en, en mi trabajo con niños, por lo menos me he dado cuenta que en los diagnósticos, primero en la desesperación que hay en las familias, porque es que no sabemos qué está pasando. Y lo otro que ocurre es que tú crees que tu hijo o crees que tú eres el raro, o sea, no hay remedio para ti, es como si cayeras en un oscurantismo, ¿no? Eh, y a yo me he frustrado mucho porque yo detecto que hay como una especie de modas en diagnosticar, ¿sí? Cuando yo empecé a dar clases en los años 90, por ahí en el 97, 98, y la década del 2000, la moda era diagnosticar a todos los niños que se salían del patrón con TDAH. Todo el, mira, hiperactividad, TDAH, Ritalin con eso. ¡Pum! Y a uno le decían como profe, mira, él tiene déficit de atención. Más nada. Era como una moda.
¿sí? Ah, no, este como que se sale, este como que se para cuando no hay que pararse, y le decimos para la derecha y va para la izquierda, esto es TDAH, ¿sí? Así es. Hoy en día veo que el diagnóstico, por lo menos veo que hay muchísimos diagnósticos equivocados con TEA, el trastorno de espectro autista. Bueno, esto como que se sabe, bueno, no es autista, pero entonces está en ese espectro, entonces el papá no sabe si es, si no es, si está en la mitad, pero entonces TEA con Asperger, con TDAH. O sea, es una cosa impresionante lo que yo estoy viendo, ¿no? Familias muy desorientadas y sobre todo yo veo desconexión porque tú quieres ayudar a tu hijo y sientes que no tienes las herramientas para ayudarlo, ¿no? Y algo que me llama poderosamente la atención es que este rasgo, cuando tú te sientas a hablar yo no digo con todos, yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, ¿no? Eh, no saben qué es, cuál es este rasgo. No tienen ni idea. Y por eso uno de mis objetivos es divulgar esta información. Así Porque es. tú psicólogo que estás allí, tú psiquiatra que estás allí, profe que estás allí en aula, que ves unas cosas que tú no habías visto antes, unos comportamientos, que lo más fácil es etiquetarlo de manía, de malcriado, de el diferente. Yo creo que lo que hay que hacer es reeducarnos, ¿no? La información está allí, hay que buscarla y hay que utilizarla y beneficiar o favorecer pues a ese niño que está creciendo o a ese adulto que se está dando cuenta de unas cosas que no se había dado cuenta. Adri, importante aclarar eso. Estamos hablando desde nuestra experiencia aquí en el pueblo, la ciudad donde vivimos aquí en Ujú. Colombia. Eso no significa que no haya psiquiatras o psicólogos que estén al tanto. De hecho, Adri, fíjate que aquí una persona comenta, mi psiquiatra fue quien me recomendó el libro y me contó sobre, Excelente. estaba casi segura que yo era paz. Y qué bonito que estás haciendo esta labor, Adri, de divulgar de manera activa, dar a conocer más, no solo este rasgo, sino también el otro rasgo de altas capacidades. Yo sé que también tienes esa misión y esa labor, porque finalmente creo que mientras más nosotros invirtamos el tiempo en conocernos a nosotros mismos y poder identificar estos rasgos, como tú bien decías, desde la neutralidad, para poder sacarle punta a todo aquello que es luz y poder gestionar todo aquello que es sombra, entonces de pronto podemos ser una pieza muy importante, ¿no? En la construcción de esta nueva humanidad, ¿sí? Sí, y ahí va un De poco lo que estos tú me cambios. preguntas. Ahí va un poco lo que tú me preguntabas sobre la etiqueta. No se trata de una etiqueta más, yo lo veo más como, si estamos en esta experiencia humana y tú estás poniendo todo de tu parte eh, para ser un alma de luz, ¿sí? Para dar un servicio, qué importante es que tú conozcas tu recipiente. Porque mire que yo empecé esto diciendo que esto es una realidad biológica. Más allá de ese origen que tú tienes, ese origen estelar que tú tienes, tú estás aquí encarnando y teniendo una vida humana. Allí tú pactaste un recipiente. Y ese recipiente que tú pactaste, ¿sí? Con el que tú te encarnaste en esta vida, tiene unas características. Y a lo que yo voy, honrala, honra esa característica. Abrázate. Mira, yo cuando terminé de leer el primer libro, yo lo que hacía era abrazarme así, ese abrazo de mariposa que te dicen que te calma, que te tranquiliza, tranquila que tú vas a estar bien. O sea, tiene sentido que el ruido te moleste, que leas las sutilezas, que te conectes con lo paranormal, tiene sentido. ¿Qué debo hacer, verdad, para encauzar esto? Entonces ya yo lo veo como una herramienta, ¿sí? Oye, si yo tengo intuición, ¿cómo la potencio? ¿Cómo la llevo a mi día a día? ¿Cómo la manifiesto, no? Pero, ay, no, sí, yo soy intuitiva, pero aquí estoy sacando números con el debe y el haber. ¿Cómo pongo yo al servicio esa intuición? ¿No? ¿Cómo hago que esa luz que yo tengo pues sea más visible? ¿No? Entonces el sentido de esto es que finalmente te conozcas más. Y fíjate, con el tema de los niños ocurre algo. Y yo siempre lo digo cuando hablo con una mamá, Adriana, es que mi hijo, mi hijo, mi hijo. ¿Y tú?
Mira lo que nos dicen cuando nos subimos a un avión, la azafata que nadie le hace caso porque cree que se sabe eso, pero es una cosa impresionante. Si aquí hay una emergencia y usted tiene que usar estas máscaras de oxígeno, y mira la instrucción, es universal. Primero debe colocársela usted, adulto, ¿sí? Y luego de que se la haya colocado usted, se la coloca al niño. Entonces, tú no puedes salir después de escuchar este live a leerte todo el negrón en función de que mi hijo, mi hijo, mi hijo, sin de pronto primero ponerte la máscara tú de oxígeno. Ah, claro. Es más, a veces a mí me ha pasado, y ha sido muy bonito, ¿no? Que hay personas que se entrevistan conmigo por el niño y salen de esa entrevista, de esa conversación conmigo, un poco tocados porque se dan cuenta que primero deben trabajar en ellos, ¿no? Oye, es más, me ha pasado que se han dado cuenta que su hijo es altamente sensible, pero se han dado cuenta, o sea, el mayor descubrimiento ha sido que es que esa persona, esa mamá es altamente sensible, ¿no? Entonces ahí hasta sale como otra visión del hijo. ¡Wow! Entonces, ¿cómo hago yo para entenderme yo, para abrazarme yo, para honrarme? Y luego conectarme con mi hijo y ayudarlo, ¿no? Adri, extremadamente revelador todo lo que nos compartes Ay, de pero Andrés, estos espera, temas. espérame un momento. Mira, porque antes de despedirnos, hay tres rasgos que me No, pero faltan. todavía no nos vamos a despedir, ya Ah, va, bueno, espera. pero miren Todavía hay para qué van, tiempo, porque todavía a hay lo tiempo. mejor por los dos rasgos que digo, hay personas y que no, yo definitivamente dos. No, yo no creo que sea. Mira esto, el paz. Captamos perdón, nos preocupa la justicia social. Disponemos de cierto talento espiritual o filosófico. No nos es indiferente nuestro entorno, ¿no? Y eso lo quiero decir porque es muy, muy típico y lo he visto mucho en niños. Mamá, pero eso es injusto. Si todos no nos portamos mal, nosotros, yo me porté bien, ¿por qué yo no puedo llevar mi juguete? ¿Por qué me castigan? Es impresionante la concepción que tienen, la tienen clarísima, de la justicia social. Y esa justicia social, bueno, ya en el adulto también existe y por eso a veces nos involucramos en las juntas de condominio, nos involucramos en los grupos, en la junta de padres, porque hay cosas que nos movilizan, que no podemos, que se nos salen, que nos desbordan, ¿no? Eh, y fíjate que es una característica que tiene que ver mucho con los líderes, ¿no? Es muy probable que tengamos líderes, así no los veamos. Oye, el presidente de una junta de condominio, de pronto en los políticos puede haber, es probable que haya, ¿no? Porque hay un sentido de justicia social, ¿no? Que te puede hacer muy infeliz si tú crees que la justicia social depende de ti, ¿no? De lo que tú hagas o de lo que tú hables, ¿no? Eh, 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 es retador, ¿no? Tener esa característica. También es muy, muy común que las paz nos dediquemos a temas espirituales, ¿sí? Que nos acerquemos al esoterismo, a lo místico, ¿sí? Precisamente por ese tema intuitivo y esa capacidad que tenemos de conectarnos con lo que no se ve, ¿no? Y además de eso, lo que les decía de que captamos sutileza, es decir, captamos información tan sutil que hay una chica que escribe, una señora que escribe un libro sobre personas altamente sensibles que se llama Karina Segers. Ella dice que esta información es tan sutil que ella la califica como paranormal, ¿sí? Y es probable que las personas altamente sensibles estén ahora en temas de, o hayan en mucho tiempo, pues, sin saber que son altamente sensibles, en temas de registros akáshicos, en temas de terapias holísticas, ¿sí? Porque sí tienen una capacidad para conectarse mm, con estas realidades, ¿no? Que son un poco más invisibles para otros o no se captan tanto.
Es posible que sean coach de vida, sí, porque son capaces de ver como el cuadro completo, por esa intuición y ese tema de captar las sutilezas. Una de las cosas que pasa con los niños altamente sensibles es que precisamente al captar esas sutilezas, eh, a veces podemos tener como conflictos con ellos porque le ocultamos cosas que ellos están viendo, ¿no? Y eso es típico de pronto en una familia, por ejemplo, tu hijo te puede preguntar, mamá, ¿estás brava con papá? Y tú le dices, no, ¿cómo? El papá y yo nunca peleamos. El papá y yo nos amamos profundamente, ¿no? Entonces el niño está recibiendo una información que le Información hace ruido. cruzada, información Sí, contradictoria. porque y de hecho, mira, yo le digo a mis hermanos, no le mienta, díselo. Sí, y es una oportunidad para que tú le expliques. El papá y la mamá no siempre coinciden. Es más, después de esa discusión, hay cosas que vamos a entender mejor y a llevar mejor. O sea, forma parte de una relación que no anula el amor, ¿sí? Entonces ahí estamos dando un mensaje más coherente con ese niño que ya es que sabe que lloraste por mucho maquillaje que te hayas puesto. Que de hecho a mí cuando llegan a consultar conmigo me dicen, Adriana, es que mi hijo es como brujo. Yo no sé cómo sabe esas cosas. Va por aquí, ¿no? Porque lees energía. Sí, fíjate que hay personas que llegan a un sitio y dicen, vámonos, porque la leen. Captaron que no se ve, todo está muy bonito, todo está limpio, ahí no huele mal, ahí no hay, ¿sabes? Nadie es sospechoso, pero vámonos, ¿sí? Entonces es importante que sigas esas señales. Adri, hay Mm, que hacer una pregunta, creo que es importante, eh, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero una persona dice, el ser un people pleaser, es decir, el querer agradar y complacer a los otros, entra dentro de esta, no lo voy a llamar espectro, lo voy a llamar característica paz. Dentro de las paz hay muchas diversidades, ¿sí? De hecho, Elaine Aron comienza a estudiar esto porque ella tenía una confusión con ella y su personalidad porque sentía que era muy tímida. Yo decía, bueno, yo soy tímida, pero yo me relaciono bien. ¿Cómo es esto, no? Y de hecho, ella cuando comienza a leer a Jung tiene habló mucho Jung y desarrolló mucho la personalidad del, de la persona introvertida, de la introversión. Entonces, fíjate, el, la persona altamente sensible puede ser introvertida, pero hay paz que no son introvertidos, ¿sí? Entonces, dentro de ese rasgo hay muchísimas diferencias. Fíjate que tú en todos los libros que te lean de paz, te van a decir que las personas altamente sensibles tienen un umbral del dolor bajo. Te puedo decir, en mi caso, yo no lo tengo bajo. Yo me voy perfecto, o sea, yo nunca tuve un trauma con una inyección, por ejemplo, ¿sí? O no, no, de hecho, Elaine te dice, mira, es importante que cuando tú seas una persona altamente sensible, hables con el personal sanitario, ¿sí? Le comentes, porque sí, la persona altamente sensible suele sentir, es como si tuviera los poros abiertos. De hecho, aquí hay personas que no aguantan ciertos tejidos, ¿sí? No soportan, fíjate, por lo menos yo corro y yo soy súper exigente con el tipo de medias que yo corro, porque hay medias que a mí me rompen el dedo gordo del pie. Y tú ves la media y la media es, bueno, espectacular, con tejidos de no sé dónde, pero me rompe la costura, me rompe el dedo, ¿sabes? Entonces, ese tema lo tenemos, somos propensos a las alergias, a los dolores de cabeza. Pero Adri, En el caso que, volviendo al tema de complacer, ¿verdad? Porque me sí, imagino que también el paz tiende como quiere, hay paz, personas altamente sensibles que quieren encajar, ¿verdad?
que de pronto se pueden poner esa Pasa máscara. muchísimo. Ok, cuéntanos de eso. Te enmascaras. Tú te enmascaras o te metamorfoseas, ¿sí? Pasa mucho también con cuando socialmente tú te expones y ya eso te sobreestimula, tú tratas de encajar y de enmascararte, ¿no? Pero no es un rasgo que te diga, bueno, porque tú tienes eso, eres una persona altamente sensible. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú te enmascaras, de hecho, puede pasar que tú seas una persona altamente sensible, súper rumbero. Llegaste a este punto, estás en este live y dices, no, pero si yo, ¿qué ha pasado? Que tú, por esa etiqueta de que no seas tímido, mira, culturalmente a nosotros nos pasa mucho. No es lo mismo ser una persona altamente sensible en Latinoamérica que, por ejemplo, en Japón. En Japón eres el centro. Todo tu salón va a querer ser como tú, persona callada, sesuda, eh, intelectual, tranquila, rayando en lo tímido, hablas cuando te dicen que hables, no te gustan los ruidos, no bailas. Eso en Japón, o sea, eres el hit. Todos los niños quieren ser como tú. Ahora yo te pregunto, aquí en Latinoamérica, con esta cultura, no te quiero decir, bueno, sin meterle más o menos el reggaetón. Si una persona que no le gusta el ruido, que es tranquila, que le gusta reflexionar, le gusta la naturaleza, yo salgo y voy a la fiesta solo 2 horas porque, oye, ya es como muy largo, me agoto. Dime si todos van a querer ser como tú. Hablo solo con mis amigos, con los otros, hola, hola, pero con mis amigos son 2. Sí, Son los sí, que van a mi casa. sí, ¿Sí? sí. Solo 2. Fíjate que hay una cosa terrible que hacemos con los niños NAS, que es que con los niños altamente sensibles, que es que queremos que ellos socialicen. Entonces, para eso a ellos, hacer una pijamada para un NAS, por favor, documentense, lean, para que ustedes entiendan que es súper estresante exponerlo a eso. ¿Sí? Porque se cansa socializando, son demasiados estímulos, ¿sabes? Una de La las comida, cosas, el Adri, ruido. que a mí me ha impactado, ¿verdad? Porque desde que nos conocemos, tú siempre has hecho siestas, siempre Sí. has descansado, ¿no? Y es muy gracioso porque a veces tú tienes como que tus actividades sociales, ¿no? Y tú llegas y lo que llegas es a dormir. Y que, ¿pero qué pasó aquí? Porque, pero si no fuiste de rumba, sencillamente te reuniste con un par de amigas en un encuentro, ¿no? Eh, de qué manera has sanado tú como Adriana Vieira, ¿verdad? Viendo en retrospectiva tu manera de ser, tus hábitos, ¿cómo es Adriana antes y después de leer, de verificar todos estos libros de Elaine Aron? Mira, yo debo decirte que yo agradezco muchísimo la infancia que yo tuve. Y ahí coincido mucho lo que he visto de mi vida. O sea, mira, yo estoy ayudando a personas altamente sensibles porque estoy en capacidad de hacerlo. Es decir, yo llegué a descubrirlo, pero no teniendo, es decir, yo transité mi vida sin creerme diferente, ¿sí? O rara. ¿Por qué? Porque tuve un papá y una mamá que respetaron el rasgo sin saberlo. Es decir, mira, me ayudó mucho ser melliza. Yo soy melliza de un niño. Eso a mí me ayudó muchísimo, porque mientras yo quería irme a lo introvertido, a la introversión, yo siempre tuve un compañero ahí, vente, vamos a jugar, vamos a no sé cuánto. Si yo no hablaba yo, él hablaba, ¿sabes? Entonces yo como que tenía ahí un modelo que me permitía, primero, sentirme a gusto, porque estaba acompañada, ¿no? Y segundo, desarrollar mi personalidad, que era una personalidad calmada, tranquila, disfrutaba del juego, pero disfrutaba de los libros, necesitaba hacer siesta. En mi casa siempre fue súper respeto. Mira, tú hablas con cualquier miembro de mi familia y saben que yo hago siesta. Mi sobrino de 7 años, tía, almorzamos y hacemos siesta. Saben que yo necesito desconectar, ¿sí? Apagarme un momento, ¿sí?
y después volverme a aprender, ¿no? Nunca fui, en mi casa nunca me dijeron que yo era perezosa porque hacía siesta, ¿no? Mi papá, mi mamá, ellos captaron de manera intuitiva que yo era una niña que necesitaba descansar. Y afortunadamente yo encontré en la siesta eso. Hay gente que llega a mi edad y está pegada del alcohol, de una droga o de unas pastillas para regularse el sueño. Yo afortunadamente tuve maneras que de alguna manera hicieron que mis diferencias no fueran debilidades, sino pues me hicieron un poquito más fuerte. Yo tenía conciencia que era una persona, no sabía que era por la sobreestimulación, de pronto no sabía esto que técnicamente sé hoy, ¿no? Que siento las cosas 8 veces más, que el ruido me agota, que relacionarme con gente me agota, que socialmente eso me exige, ¿no? Eso lo sé ahora, tengo un conocimiento más refinado, ¿no? Y estoy más feliz por eso. Pero tuve una infancia muy feliz, ¿sí? Entonces eso que hizo que yo me desarrollara como adulto, como adulta, sin mayores dificultades, porque tuve herramientas que me ayudaron a respetarme como era, ¿sí? No, mira, a mí me invitaban a todas las fiestas y yo escogía ir a una. Y a mí se me respetaba esa decisión. Mi mamá se carcomía. Porque, pero hija, ¿qué va a pensar tu amiguita? Yo quiero ir solo a una. Sí, desde muy pequeña escogía qué me quería poner. Entonces yo tuve un ambiente familiar que me favoreció. A mí no me etiquetaron de maniática. Yo hacía mi carta al niño Dios, André, y yo pedía 2 cosas. Yo sabía perfectamente lo que quería. Yo no es que haya esto, 2 cosas. 2. Quiero este CD y quiero estas medias de rayas con punto. Y sin costuras y sin Y sin etiquetas. costura, entonces es una cosa que a mí me favorecieron, ¿sí? Favorecieron que yo, de alguna manera, pues no creciera como con el trauma de que no soy yo quiero encajar, yo no quieres ir a sus 10 fiestas, vaya una. No te quieres que, mira, yo tenía una cosa que es que mira, tú vas y hablas con la gente que estudió conmigo en la universidad. Yo jamás en la vida hice un viaje para la playa con mis amigos de la universidad. ¿Por qué? Porque para mí eso era horrible. La arena, no nos bañamos, no había baño. ¿Sabes? Yo no había salido de viaje y a mí eso me estresaba. A mí me decían las condiciones y yo decía, no, miren, yo los espero. Yo espero aquí. Nunca. Tú revisas mi biografía fotográfica. Yo no tengo un solo viaje con mis amigos de universidad. ¿Por qué? Porque es que a mí eso no me gustaba. Y a mí en la casa no me reforzaba en nada, o sea, no me reforzaba en lo malo, pero tú que si eres antisocial, no, yo era así. Y la gente que estaba conmigo, bueno, no quiere ir, no, ella no disfruta allí, ¿sabes? Entonces yo creo que en la medida, y de hecho Leonard lo dice, en la medida que tu infancia sea una infancia feliz, cuando llegas a la adultez, el tránsito y el camino es menos traumático, porque tú has aprendido a crecer en amor propio, ¿sí? Y en respetarte. Y has crecido sin máscaras, ¿sí? Sin enmascararte, y has crecido con un entorno que ha respetado esas particularidades. El mundo no se va a adaptar a ti. Fíjate, mis amigos no dejaron de ir a la playa porque yo no iba. Y a lo mejor yo perdí la oportunidad de, bueno, tener una amistad más íntima y más fuerte con ciertas personas, perdí la oportunidad de ver paisajes hermosos, pero yo no me arrepiento porque yo a esa edad ya sabía que a mí eso era algo que me estresaba y me abrumaba, Adri, ¿sí? Entonces, qué importante esto que tú mencionas de ser arrepentimiento. Y Adri, mira, a mí me encantaría invitarte nuevamente para continuar hablando de personas altamente sensibles, sobre todo en el ámbito espiritual, porque tú sabes que aquí en la comunidad de Naranja pues hay muchas personas que, sí, mira, hay viajeros claro. astrales, hay lectores, hay coaches, etcétera. Y también porque en los libros de Elaine Aron hay un capítulo específicamente que trata el tema de la espiritualidad y la intuición, pero bueno, no nos va a dar tiempo de abordar eso aquí, No nos pero da sí tiempo. me gustaría
que por favor nos contaras más acerca del taller gratuito que vas a dar el próximo jueves 16 de febrero a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, un micro taller de 1 hora. ¿Qué vamos a encontrarnos allí? Cuéntanos un poquito más qué hay que hacer para inscribirnos, cuéntanos todo. Bueno, el propósito de este taller es hablar un poquito más en profundidad de lo que no pudimos, de temas que no pudimos abordar aquí, que tiene que ver con este rasgo de personas altamente sensibles, ¿sí? Y es importante que los que estuvieron aquí, y si tú no, mira, si tú no eres una persona altamente sensible, conoces a alguien que, o tienes un familiar o conoces a alguien que es eh, altamente sensible, qué interesante que le des esta información, ¿sí? Porque lo importante es, primero, la invitación es a conocernos más a nosotros, ¿no? A nosotros mismos. Y yo creo que puede llegar, de pronto tú pudiste llegar a un punto de tu vida en donde no comprendiste muchas cosas de ti y es hora de pronto de hacerlo. Esto de pronto es un llamado, ¿no? Para que tú tengas la oportunidad de abrazarte así como logré hacerlo yo, ¿no? De abrazar mi inmensidad y tener un poco más claro cómo hacer con este rasgo, ¿no? Cómo hacer con mi relación en el amor, con mi relación en mi familia, con mi relación con mis hijos, porque es un camino maravilloso y puede ser muy iluminador, ¿sí? En cuanto al tema que tú me planteas de los terapeutas, de las personas que hacen terapias, que ayudan a otros, yo creo que esto es esto es un mensaje muy, muy importante y yo creo que puede ayudar también a que tú te fortalezcas como terapeuta, ¿no? Porque si no conocemos esta realidad biológica que tenemos y a lo mejor hemos llegado a un punto en el que no estamos gestionando bien ciertas cosas, ¿no? Y no estamos ayudando a sanar, que finalmente, pues, eso es lo que hacemos a través de las terapias que brindamos. Entonces creo que puede ser una pieza de rompecabezas que encaje en esa realidad que tú estás teniendo en este transitar, ¿no? Que puede ser iluminadora, que puede ser importante para que tú sigas en tu camino, ¿no? Como terapeuta, como, diría, como de pronto propagador de luz, ¿no? Yo creo que es importante y me he encontrado con personas que conocer esta información ha hecho que su transitar sea más leve, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede inscribir? Se puede inscribir, Andrea, creo que en tus historias tú vas a colocar el link, yo en mi perfil voy a tener el link, el taller, el microtaller es gratuito, va a ser solo de 1 hora y es súper, es importante porque se van a llevar no solo información para que tengan mayor claridad acerca de las PAS, sino que se van a llevar en ese taller, yo voy a darles un test en el que ustedes pueden descubrir si se identifican con ese rasgo, que eso también es muy importante. Es más, se van a llevar un test para que puedan hacer el test de pronto a su hijo y también puedan tener claro si su hijo eh, se identifica con esto que hemos estado hablando de una persona altamente sensible. Adri, de verdad, qué dicha, pues haber compartido este espacio contigo. Gracias, gracias, gracias por divulgar estos temas tan importantes, tan necesarios para estos tiempos de cambio. Ha sido hermoso pues ver tu recorrido, ¿no? Desde que pues hiciste tu maestría en gestión cultural, pasaste por todo este tema de ser, pues continúas siendo una divulgadora y mediadora de lectura. Y qué bello ahora poder conectar el tema intuitivo que has descubierto, pues que tienes ese don de intuición, ¿no? Porque eres lectora de registros akáshicos, eres tarotista, pero también pues acompañas a niños y a jóvenes altamente sensibles. Así que gracias por esta labor. Vamos a dejar toda la información para la inscripción al taller aquí abajo en la descripción de este en vivo. Este en vivo va a quedar grabado tanto en La Naranja Mentora como en Lector Runner y en las historias vamos a colocar el enlace que se siente, hacen clic allí, los lleva a un grupo
de WhatsApp y ya la semana que viene nosotros compartimos a través de ese grupo de WhatsApp el enlace de Zoom para que puedas participar en vivo y directo. André, y otra Adri, cosa que no dije que he debido decirla, en ese taller también voy a compartir parte de la bibliografía que a mí me ha ayudado a aterrizar y a utilizar esta información, ¿no? O sea, voy a compartir allí los títulos de libros que nos pueden ayudar a indagar, a sí, inquietarnos más, a descubrir, que creo que también eso es importante porque, como les digo, la información está allí. así es, así es. Así que bueno, ya saben, anótenlo en la agenda, la invitación es el jueves 16 de febrero, 6:30 de la tarde, hora Colombia. Para quienes están del otro lado del charco, va a quedar grabado y bueno, estará disponible por un tiempo limitado. Y bueno, y si no lo hacen aún, invitarlas a seguir a Adriana en su cuenta Lector Runner. De hecho, acá arriba, si tocan allí, pueden ver su cuenta y seguirla. Y Adri, ya sabes, estamos pendientes para un en vivo para hablar acerca de personas altamente sensibles y la espiritualidad, que creo que eso va a ser un tema pues muy Eso es un interesante para temazo, eso es recoger. un temazo. Sí. Además, no he oído que se aborde mucho. No, 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 hagámoslo. Planifiquemos eso para de pronto más adelante, en un mes o 2 meses, ¿te Sí, parece? claro que sí, André. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y a las que van a ver este live en diferido. Muchísimas gracias por la atención y el tiempo que nos brindaron. Y bueno, con seguridad sigan inquietándose y sigan autodescubriéndose. Gracias, Adri. Gracias por acompañarnos. Besos y bueno, hasta nuestro próximo en vivo. Chao, 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 Adri. Chao. Gracias.